hace pensar entonces que ustedes en un futuro van a querer iniciar un posgrado y que mejor que lo hagan en su alma mater, que es la universidad élite, para que hagan su posgrado. Eso hubiese sido una excelente pregunta para el rector. Pero la hubieses No, es que escrito. quería preguntarle muchas cosas y desafortunadamente no puede porque le he hecho muchas preguntas y se me sale por la tangente. Entonces yo sé que al hacerle una pregunta más pública, pues tenía que responder. Ah, bueno. Y yo soy como se, yo soy un poquito revolucionaria, entonces, y ahí sí no me sirvió, ahí sí no. Bueno, Irene, entonces hoy vamos a seguir con fundamentos. Ya veo que Andrés no se ha conectado. Entonces voy a presentar ¿Qué pasaría si? la presentación de hoy, que esto ya tú lo sabes porque ya lo has visto en Yacimientos 1, pero bueno, sería como un recorderis de, de lo que hemos visto ya en Yacimientos. No me acuerdo si, no, esto lo vimos muy rapidito en un video, pero lo explicaban así como muy rápido. Pero ya ahorita lo que vamos a hacer, sí, lo explicaron muy rápido. Es hablar de la parte de yacimiento, ya hablamos de perforación, ya hablamos de completación, ahora nos toca hablar de este señor que se llama yacimiento. Entonces, si quieres apaga un ratico el micrófono mientras hago la presentación y después abrimos el micrófono y comentamos, ¿sí? Listo. Sí, estoy Entonces, tranquila para que no haya ruido. sí, entonces esta clasificación de yacimiento es básicamente para conocer cómo es el mecanismo primario de producción. Los yacimientos tienen una energía inicial que se les da la presión, pero esa energía es dependiendo un poco de qué mecanismo fue el que lo ayudó a mantener esa presión, lo hizo que ese yacimiento tuviera esas especificaciones para tener un mecanismo de producción primario que se clasificaron en 5. Entonces uno puede deducir, por ejemplo, cuando yo tengo unos yacimientos que tienen un empuje hidráulico, ya yo sé que la presión para este tipo de yacimientos va a ser una presión casi constante, porque no va a haber declinación de presión y por ende voy a tener un mejor recobro del petróleo que va a estar allí contenido. Voy a tener también gas en solución, que es un mecanismo primario de producción, expansión de la capa de gas cuando ya ese yacimiento ha pasado a la presión de burbuja y empieza a liberar el gas que tenía en solución y forma una capa dentro del yacimiento. Esa capa nos puede ayudar a producir ese hidrocarburo que está en la roca. También tenemos la expansión de los líquidos y de la roca que están contenidos en esa roca. Cuando hay una liberación de presión es cuando como uno llega a la casa y se suelta el botón del pantalón, hay una expansión debido a que estamos liberando esa presión que nos tenía el botón del pantalón. Y la segregación gravitacional, que es básicamente un mecanismo eh, por excepción muy bueno porque nos ayuda a la gravedad a que los fluidos se muevan hacia lo que serían las perforaciones y así producir ese yacimiento. Entonces, el primer mecanismo se llama empuje hidráulico y es básicamente no expansión del agua, sino que básicamente el agua percibe que hay un diferencial de presión y lo que hace es reponer los fluidos que yo estoy extrayendo, en este caso petróleo. Entonces, por cada gota de petróleo que yo saco, el acuífero repone ese espacio que dejó la gota de petróleo que extraje y lo llena con agua del acuífero. Entonces, como una constante reposición de volumen. Entonces, yo saco petróleo, entonces el acuífero me lo repone en agua y así sucesivamente. Entonces, este acuífero fue depositado también junto con ese crudo, esa formación, esa acumulación de hidrocarburo estuvo también
depositado justamente con ese volumen de agua. A medida que se reduce la presión, el agua se expande e invade el yacimiento, reemplazando parcialmente los fluidos que yo extraigo de ese yacimiento. Entonces es un método de reposición. Saco petróleo y el acuífero me repone en agua. Yo te iba a hacer una pregunta. Sí. Que eso lo vimos en yacimientos sobre que cuando hay un acuífero y yo estoy sacando petróleo, pues el espacio que deja el petróleo lo ocupa el agua. Sí. Pero ahí ¿esa presión me la mantiene constante o...? Sí, la presión se Sí. mantiene constante porque ¿qué es lo que hace que caiga la presión? Que ya yo haya vaciado la cantidad de fluidos y que ya esos fluidos que estaban ahí contenidos no ejerzan presión. Entonces cuando yo es como cuando yo extraigo de la esponja, extraigo los líquidos. Cuando yo exprimo la esponja queda con menos peso. ¿Por qué? Porque ya yo exprimí todos los líquidos que tenía esa esponja. Entonces, los líquidos ejercen como una presión dentro de la roca. Cuando yo saco los líquidos, esa presión disminuye porque ya no hay líquidos que hagan presión. Es lo mismo que pasa en este caso, en el caso de los acuíferos, en vez de quedar vacío esa esponja, yo lo repongo con agua. Entonces él no va a sentir que hay una despresurización, como dijiste tú la otra, me quedó la palabra. Ya no va a sentir que hay una falta de presión porque ya la misma agua repone esa presión. Entonces, no hay como una caída de presión, no se siente que hay una presión menor, sino que básicamente el acuífero repone justamente esa agua y se mantiene la presión. O sea que podríamos decir que esa sería como una producción más bien natural, ¿no? No necesitaría ayuda el pozo Sí. para que el río suba. Sí, y sin embargo, sí se le mete bomba porque siempre es el afán de vamos a producir un poquito más. Entonces la bomba lo que ayuda es un poquito a jalar un poco más, pero sí tendría la suficiente presión para llegar hasta superficie. Ok, listo, profe, gracias. Este es un mecanismo natural, como dijiste, es más eficiente porque la recuperación del petróleo está en un rango de 30 a 60% del POES. Y el POES es el petróleo original en sitio. El POES ya lo vimos en aquellas láminas cuando hablamos de reservas. Las características del empuje hidráulico es que la presión del yacimiento no declina por ese efecto de reposición de fluidos. La relación gas-petróleo permanece baja. ¿Por qué? Porque cuando yo mantengo la presión, el crudo no siente la necesidad de que ese gas que está en solución tenga que salir, porque acuérdate que cuando tiene que salir es porque ya pasó la presión de burbuja. Y si yo mantengo la presión de yacimiento constante, no voy a llegar a la presión de burbuja o en el yacimiento no voy a llegar a la presión de burbuja, posiblemente llegue a la presión de burbuja cuando esté en el fondo del pozo o cuando esté en superficie, cuando ya haya una caída de presión considerable y él pueda pasar la presión de burbuja. Entonces, la relación gas-petróleo en yacimiento es baja, permanece baja en yacimiento. La producción de agua temprana es temprana y va en aumento. Básicamente cuando saco un barril de petróleo, ya el agua siente que hay una liberación de presión y va a tratar de migrar hacia las perforaciones y como ella es más amigable con el medio poroso, se mueve más rápido, entonces queda un petróleo ahí desplazado por efecto de movilidad, que eso lo vimos en Yacimiento 1, cuando hicimos las curvas de permeabilidad relativa y todo ese cuento. Altas tasas de producción bruta, porque al producir el agua, voy a traer mucha producción bruta. Bruta quiere decir producción de líquidos totales, petróleo, agua. Entonces, este tipo de yacimientos se maneja por tasas muy altas, pero básicamente porque gran parte de esa tasa es
es producto del acuífero, viene del agua. El gas en solución es el efecto de la Coca-Cola. Básicamente, cuando yo la destapo, empieza a liberar gas. Entonces, si yo estoy justamente, cuando la presión inicial está justamente en el punto de burbuja, ocurre efecto Coca-Cola. Destapo y empieza a salir ese gas. Lo mismo pasa con este yacimiento. Este yacimiento, yo meto las perforaciones, empiezo a producir el pozo y él siente como que destaparon la Coca-Cola y empieza ese gas en solución que está del crudo a salir hacia las perforaciones. Entonces, este tipo de yacimiento tiene una presión inicial que está muy cerca o igual a la presión del punto de burbuja. Cuando la presión cae por debajo del punto de burbuja, se forman pequeñas burbujitas y una va uniéndose con la otra y va uniéndose con la otra y van formando un medio continuo. Entonces, ese medio continuo de gas que va a ser producido justamente por la liberación de esas burbujas de gas, van a ir hacia el pozo y por ende van a ser producidas junto con el petróleo. Este es otro de los... Dime. Aquí estamos hablando cada uno de los tipos de yacimientos, ¿cierto? Este sería en gas en solución, que a lo que se refiere es que cuando pasa el punto de burbuja, lo que hace es que empieza a salir y a empujar y a como arrastrar el petróleo. Crudo. Exactamente. Okay, como la Coca-Cola. Cuando la Coca-Cola está batida y uno la destapa, sale todo el mundo, sale gas, sale Coca-Cola, sale espuma. Este mecanismo es idéntico. Lo que uno puede recuperar de petróleo está entre un 5 y un 30% del petróleo original en sitio, de las reservas. La característica, entre 5 y 30. Sí. O sea, lo máximo que él puede dar como petróleo por este mecanismo solamente es 30%. Un 5 a 30%. Ok, listo. De 5 a 30%. Cuando tú me decías que cuando la presión de burbuja cae, entonces ahí toca ayudarle, ¿cierto? Cuando ya él pasa la presión de burbuja, empieza a generar más gas en solución. Cuando antes de la presión de burbuja, él está solamente crudo. Cuando pasa la presión de burbuja es cuando se activa el efecto Coca-Cola, empieza a salir el gas en solución y eso favorece a la producción de crudo. Porque ese movimiento aligera lo que sería el crudo. El crudo se está moviendo justamente porque el gas lo está ayudando a moverse. Ok. Listo. Entonces, aquí la presión del yacimiento sí declina rápidamente. Aquí no es como el efecto acuífero, porque aquí sí no hay reposición de fluido. Aquí sale el crudo, sale el gas y ya la formación siente que ha liberado fluido y ha liberado presión. Entonces, como liberó presión, la presión en este tipo de yacimientos declina muy rápido. Entonces, uno tiene que prever que esa presión no llegue rápidamente a la presión de abandono, porque si no, ahí sí hay que cerrar el yacimiento porque ya está agotado. Entonces, hay que saber manejar o producir este tipo de yacimiento para que la presión no decline tan rápidamente. O sea que ahí ya después de que se caiga la, o sea, se expresó otra vez yo, o sea, ya salga todo el gas, ya no hay nada que hacer ahí. O sea, como ya... todos los yacimientos, cuando el yacimiento llega a su presión de abandono, ya no hay más nada que recuperar. Porque la presión es como la energía, el pulso, la energía vital. Entonces, sí. Cuando uno se muere, uno ya no tiene pulso. Bueno, así mismo le pasa a los yacimientos. Cuando no hay presión, ya no hay producción, ya no hay yacimiento. No, sí, a lo que me refiero es que no hay otro método para cuando se termine de salir todo ese gas en solución. Ya te entendí. En este caso, si fueran a sacar solo gas, ¿cierto?
¿O hay solo gas ahí? No, en este caso, cuando ya empieza a Algo producirse así. gas y petróleo, uno produce los dos al mismo tiempo, A ¿sí? eso me refiero. Porque Sí. el gas no es que sale y le dice al petróleo, chao, no, el gas sale junto con el petróleo. Y a eso me Entonces, refiero, sí. Si lo se sale todo. empuja, lo mueve, lo ayuda a moverse. Ah, ok, entonces a lo que me refiero, listo, se acabó el gas, salió el gas, pero me quedó petróleo porque se salió muy rápido el gas y me quedó allá. Ya no hay nada que hacer, no hay método No, no, de claro que recuperación. sí. Si queda crudo y salió el gas en solución, todavía hay crudo, entonces ya pasaría ese crudo a ser un crudo pesado o extra pesado, porque ya no tendría elementos más volátiles en su composición. Entonces sería más crudo pesado, más un crudo extra pesado, porque lo que quedó fue las moléculas líquidas que son más densas, más viscosas, más todo. Pero todavía tenemos, si todavía hay presión, todavía tenemos yacimiento. Así se haya liberado todo el gas en solución. Lo que buscaríamos es otra forma de producir ese crudo ahora, porque ya es un crudo que va a tener una viscosidad mucho mayor. Exacto. Sí, esa era mi pregunta. Si se despresurizaba y ya dejamos ahí todo, o No, no, el hecho que salga el gas en solución no quiere decir que que el yacimiento quede sin presión. El yacimiento puede seguir conteniendo presión porque todavía le queda líquido y ese líquido todavía ejerce alguna presión en el medio poroso, así hayas liberado el gas en solución. Ok, listo, profe, muchas gracias por la aclaración. Bueno, entonces tenemos una relación gas-petróleo baja al principio, luego sube y baja nuevamente, porque va a llegar un pico donde la presión de burbuja va a ser el punto máximo de liberación de gas, o empieza a liberar gas, y luego declina esa liberación porque ya el gas en solución, ya como te dije, se sale todo el gas, pero queda el crudo. Y el crudo de por sí no va a contar con esos elementos hidrocarburos gaseosos que son más livianos y él se vuelve como más pesado, más viscoso, más denso. Entonces tenemos que en este tipo de yacimiento hay muy poca producción de agua y desde su inicio requiere levantamiento artificial. Entonces, a este tipo de yacimiento tenemos que meterle un sistema de bombeo para levantar lo que serían el crudo y el gas que está produciendo. Tenemos entonces esta clasificación de yacimiento mediante la presión de burbuja. Entonces, como te comentaba, antes de que la presión llegue a la presión de burbuja, es decir, que la presión del yacimiento sea mayor a la presión de burbuja, vamos a tener solo petróleo. Cuando yo empiezo a producir, esa presión inicial del yacimiento va a llegar un momento en que va a llegar a una presión de burbuja, que es donde aparece la primera burbuja de gas dentro del crudo, o sale del crudo, mejor dicho. Y a medida que voy produciendo, como va disminuyendo la presión, voy a llegar a un momento en que la presión de yacimiento va a estar menor de la presión de burbuja y esto favorece a que salgan más burbujas del crudo. Entonces, esas burbujas van a mover van a ayudar al petróleo a moverse un poco más rápido dentro del yacimiento y así los puedo producir en mi pozo. Luego, si esto pasa justamente al inicio, no tengo problema porque yo justamente inicié cuando apareció la primera burbuja de gas en el yacimiento. Ya cuando estoy produciendo, yo puedo tener ya gas disuelto dentro de la tubería, que como te decía, se salió todo el gas y el gas ya formó un medio continuo, entonces ya es un gas disuelto, es un gas que ya tengo que tratar en superficie y el crudo sigue estando en el yacimiento, pero lo puedo seguir produciendo. ¿Sí?
Cuando yo llego a la presión de burbuja mucho antes de lo esperado, es decir, que yo perforé un pozo y vi que mi yacimiento ya tenía gas, o sea, no esperó ni siquiera que haya una caída de presión, sino que ya él contaba con una capa de gas. Eso se ve en los registros eléctricos cuando yo estoy haciendo mi pozo exploratorio, yo puedo reconocer las zonas donde hay presencia de gas. Entonces, ya yo puedo decir, hay un yacimiento con capa de gas. ¿Por qué? Porque ya ese yacimiento ya pasó hace rato la presión de burbuja. Entonces, esa presión de burbuja hizo que se liberaran todo el gas, pero como no había un pozo que los produjera, quedó confinado. Entonces, tengo la capa de gas y tengo la zona de petróleo. Entonces, este tipo de yacimiento ya me dice que el petróleo ya está sin el gas en solución que él tenía inicialmente, sino que ya lo empezó a liberar y ya formó hasta una capa de gas. Es decir, que ya ese petróleo ya perdió un poco lo que sería su hidrocarburos ligeros que son gaseosos y básicamente se volvió más viscoso, a lo mejor está menos denso, pero esta capa nos lo puede ayudar a producirse. ¿Por qué? Porque yo básicamente perforo en la zona de petróleo y como el gas va a tratar de salir a las perforaciones, me va a empujar al petróleo que va a estar allí. Ya no va a estar en su composición, en gas en solución, sino que ya va a ser una fase y esa fase va a tratar de empujar al petróleo hacia las perforaciones y me va a ayudar a producirlo. Por eso es que es un método también primario de producción. La eficiencia de recuperación en este tipo de yacimiento también va a variar entre un 20 a 40% del POES que yo inicialmente calculé. Y entre las características está que la presión del yacimiento declina moderadamente, no declina rápidamente como cuando teníamos gas en solución, sino que esa capa de gas también no va a estar tan presionada para salir hacia el pozo, sino que básicamente va a ser un efecto de producción ahí controlada. Entonces voy produciendo gas y voy produciendo agua en forma controlada. Entonces aquí la presión no declina tan rápidamente como el efecto Coca-Cola. Aquí el efecto Coca-Cola ya pasó y ya lo que tenemos es una Coca-Cola sin gas y una capa de gas ya formada. Sí, o sea que a pesar de ya pasó el punto de burbuja, es mucho más efectivo que el gas en solución. Sí, porque el gas en solución es como cuando uno bate y destapa y sale, pero ya después que ya sale y pasa el efecto, queda la Coca-Cola ahí. Pero esto es, básicamente ya pasó el efecto Coca-Cola, se lograron estabilizar los fluidos en el yacimiento, ya no hay esa efervescencia, ya no hay nada, sino que ya hay una capa de gas que se comporta como otro fluido dentro del yacimiento. Sí, Aquí la una presión, relación, sí. como una presión más, sería como decir, se comporta mejor a la hora de salir del yacimiento, ¿no? Exacto. Hay como más orden, todo el mundo está más controladito. Ya la fase de efervescencia del gas en solución ya pasó y ya están ya relajados, ya sabe el gas que puede empujar al petróleo justamente para ser producido, porque él también quiere salir del yacimiento, él también siente la despresurización y también quiere salir. Entonces, es una forma que nos ayuda naturalmente a que ese petróleo pueda ser producido. La relación gas-petróleo se mantiene al principio, luego aumenta rápidamente por efecto de que ya el gas va a llegar a las perforaciones y ya cuando llega a las perforaciones ya aumenta la relación gas-petróleo. Sin producción de agua o relativamente baja, en este tipo de yacimientos cuando el protagonista es gas, por lo general no vamos a tener mucha producción de agua y esta producción declina suavemente.
Entonces, era lo que yo te decía, básicamente lo que hace el gas es empujar el petróleo hacia las perforaciones. Aquí está la capa de gas. Y uno lo que hace es perforar en la zona de petróleo para aprovechar que esta capa empuje a lo que sería el petróleo que va a estar por debajo de la capa de gas. Es como el efecto acuífero, pero al contrario. El acuífero está en el fondo, el gas va a estar en la parte superior. Esta es la historia de producción de un yacimiento que produce por gas en solución. Vamos a tener entonces una relación gas-petróleo constante y después se dispara. Y la presión se va a mantener allí, no va a declinar tan rápidamente y la tasa de producción también va a ser lo mismo. Va a tener un comportamiento similar a la presión. La expansión de los líquidos y de la roca. Este es un mecanismo que se da en todos los yacimientos. Todos los yacimientos cuando se introduce un pozo y se libera un poco la presión de ese yacimiento, es como cuando uno llega a la casa y se desabrocha el pantalón. Se expande la barriga. Bueno, aquí no es barriga, sino que se expanden los líquidos y la roca también se libera. Y entonces es un mecanismo natural, pero de muy poco recobro. ¿Por qué? Porque no es una expansión así que tú digas, wow, se movió la roca, no sé, se expandió 10 veces su tamaño, no. Es una expansión muy pequeña, los líquidos también se expanden muy pequeño porque todavía siguen sometidos a una presión. Entonces, esa expansión y esa expansión del roca y los fluidos es muy pequeña en comparación con el efecto que genera, no sé, un acuífero, un empuje de acuífero. Entonces, este es el primer mecanismo que tienen todos los yacimientos. Por eso es que uno dice, este mecanismo es básicamente mecanismos que se pueden combinar, porque no necesariamente yo puedo tener expansión, solamente expansión de roca y fluido, sino que también puedo tener combinado una capa de gas, porque ya pasó la presión de burbuja, o puedo tener combinado con expansión de roca y fluido un acuífero. O sea, este por lo general va a estar involucrado en todos los mecanismos de producción. En una menor proporción porque él no aporta casi nada, el aporte de lo que se recupera por este mecanismo es 5%, entonces básicamente, y aquí yo le puse 10, pero no, es muy poco la recuperación que uno obtiene si nada más tuviera como mecanismo primario la expansión del roca y fluido. Entonces, este tipo de yacimiento, si solamente estuviera este mecanismo actuando, la presión del yacimiento declina rápidamente, la relación gas-petróleo es baja, la producción de agua es baja y la declinación de producción es pronunciada. Entonces, no es un mecanismo primario que me aporte mucho, pero está en todos los mecanismos de yacimiento que ya hemos visto, él va a estar involucrado porque es casi que el básico. Cuando se perfora, hay una pérdida de presión, una caída de presión, y esa pérdida de presión, esa caída de presión provoca que los fluidos tengan este efecto físico, los líquidos y la roca. Y esto es lo que le pasa al volumen poroso. El volumen poroso el poro está en su esplendor, pero cuando llega la expansión, esta expansión hace que se disminuya el volumen poroso porque la roca se expande un poquito. Esto es viéndolo con un microscopio, así viendo el poro, pero en su máxima expresión, porque esto es algo simulado, o sea, no se cuantifica cuánto es la expansión de la roca. Espere, profe, espere un momentico. En la imagen primera, donde dice disminución del volumen poroso. O sea, cuando se expande, se disminuye, es lo que usted me está diciendo, ¿sí? Se disminuye el... Sí, pues claro, porque acuérdate que el volumen poroso es justamente los poros de la roca. Sí, sí, Entonces es como están si... los granos que conforman la roca y los poros. Sí, es como si se llenara. Van a expandir un poquito.
Sí. Y lo que va a disminuir es el volumen poroso. Eso favorece porque dentro de ese volumen poroso están los fluidos. Entonces, si yo los exprimo un poquito, salen, obviamente. Y no solamente sale el líquido, sino que dentro de ese volumen poroso, el líquido también va a tratar de estirarse un poquito. Entonces, eso va a favorecer a que se mueva más rápido y que puedan salir más rápido de ese volumen poroso. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Quedó. Bueno, entonces seguimos con la segregación gravitacional. Este es otro mecanismo por excelencia, ya que nos ayuda la fuerza de gravedad. Entonces, estos son yacimientos que básicamente van a estar ubicados en una zona que va a tener un ángulo de buzamiento, van a estar inclinadas, y yo voy a tratar de colocar mis perforaciones en el fondo de esa zona de petróleo, justamente para que el petróleo baje por gravedad. Entonces, ¿cómo se ve esto? Esto se ve así. Un yacimiento que tiene una capa de gas y a lo mejor tendrá una zona y un acuífero ahí asociado, y él tiene un alto ángulo. Entonces no es horizontal el yacimiento, sino que básicamente está en una formación que está muy inclinada. Entonces yo lo que hago es perforar mi pozo en la zona de petróleo, cuidándome un poquito de no llegar a la zona de agua y favoreciendo un poco también la segregación del gas, y lo que hago es producir. Y el efecto que va a causar esto es que el gas va a tratar de empujar al petróleo y el agua va a tratar de empujar al petróleo. Entonces, tengo empuje por el gas, tengo empuje por el agua y favorece la gravedad. La fuerza de gravedad va a favorecer que estos dos fluidos lleguen hasta mis perforaciones. Entonces, la característica de este tipo de mecanismo es que es muy eficiente. De hecho, de 40 a 80% del petróleo original en sitio puede ser recuperado. La presión del yacimiento va a declinar primero rápido, pero después se mantiene continuo. La relación gas-petróleo es baja en formaciones de baja inclinación y alta en inclinada, obviamente porque si ya tengo gas formado, la gravedad me va a favorecer a que ese gas empuje al petróleo como un efecto de capa de gas. Y la producción de agua es relativamente baja si no tengo un acuífero activo con un empuje activo actuando, obviamente. Y la declinación de producción es moderada. Entonces, esos son los 5 mecanismos de clasificación de yacimiento. Profe, qué pena. Si yo los quisiera agrupar, sí. Sobre el último, que es sobre segregación gravitacional, te entiendo. Que dices que, bueno, es como si... O sea, ay, qué pena. Uh-huh. Qué pena, profe. Está hablando sobre la segregación gravitacional. Entiendo que en ese tipo de yacimientos tenemos empuje de agua y empuje de gas. Sí, en el caso de que existiera, de que si existe ya una capa de gas y tenemos agua, ese grado de inclinación favorece a que yo pueda producir el petróleo. ¿Por qué? Porque este gas, por segregación, va a ocupar la parte más alta del yacimiento, pero cuando yo abra producción, el gas va a querer salir. Y va a favorecer, va a salir básicamente porque le favorece la gravedad. Él se va a mover en el mismo sentido que la fuerza de gravedad. Y eso va a favorecer a que yo produzca ese gas y ese petróleo de manera eficiente. El agua le va a costar un poquito más llegar a las perforaciones porque va a tener que ir en contra de la gravedad. Sin embargo, el agua se busca sus maneras para llegar. Pero, mientras tanto, yo voy a poder producir ese petróleo y ese gas que va a estar allí. Y ya cuando el agua empiece a
a sentir esa perturbación de presión, él me va a ayudar entonces a empujar el petróleo porque el agua primero tiene que atravesar la zona de petróleo. Y eso favorece un poco lo que sería la producción. Ok, profe, perfecto. Entonces, si me dijeran cuál de todos esos mecanismos es el mejor, entonces uno lo que hace es agruparlos con respecto al factor del recobro. ¿Cuánto yo voy a recobrar del POES si yo los pongo todos juntos? Y le tomo El la último, foto. la Entonces, segregación gravitacional. De acuerdo, gravitacional. Entonces, de acuerdo la a los segregación gravitacional. La segregación gravitacional es esta azul que está aquí. De hecho, es uno de los que más factor de recobro tengo. ¿Sí? Le sigue el influjo de agua, que es el acuífero. Después de ellos viene la expansión de la capa de gas. Luego el empuje por gas en solución. Y de último está el de expansión del roca y fluidos, que no llega a un 5% de recobro. Sí, profe. Y bueno, aquí hay unos videos, no sé qué videos serán. Vamos a ver si los podemos reproducir. Voy a cerrar mi micrófono para ver si se pueden ver y escuchar. Listo, profe. Por gas interno, por gas disuelto, por depletación, por expansión de fluidos o empuje volumétrico. La energía necesaria para empujar el petróleo al pozo es proporcionada por la expansión del petróleo debido al gas en solución. Representa el principal mecanismo de empuje para aproximadamente 1/3 de los reservorios de petróleo del mundo. En el occidente de Venezuela, la mayoría de los yacimientos presentan este mecanismo de empuje. La presión inicial del yacimiento es mayor o igual a la presión del punto de burbuja. Cuando la presión cae por debajo del punto de burbuja en el yacimiento, se forman pequeñas y dispersas burbujas de gas en los poros que empujan al petróleo hacia el pozo. Después que la saturación de gas excede la saturación crítica, el gas se hace móvil. A fin de que no se forme una capa de gas, la permeabilidad vertical debería ser pequeña. Cuando el gas se hace móvil, la producción de crudo cae y la producción de gas aumenta rápidamente debido al aumento de la permeabilidad relativa al gas. Características de este mecanismo de empuje. No existe capa de gas o empuje por agua. La saturación de agua promedio dentro del volumen poroso está cerca al valor irreducible. La recuperación de petróleo para este mecanismo usualmente está en el rango de 5 a 30% del petróleo original en sitio. La presión inicial del yacimiento es mayor o igual a la presión de burbujeo y declina rápida y continuamente. Requiere bombeo desde la etapa inicial. Factores que tienden a favorecer una alta recuperación de petróleo. Alta gravedad API del crudo. Baja viscosidad. Alto factor de solubilidad del gas. Homogeneidad de la formación. Relación gas-petróleo en solución.
define la solubilidad del gas como la cantidad de gas que se encuentra en solución en un barril de petróleo crudo a determinadas condiciones de presión y temperatura prevalecientes en el yacimiento. Está expresada en pies cúbicos de gas a condiciones normales disueltos en un barril de petróleo a las mismas condiciones. El yacimiento se encuentra a cierta presión inicial. Al disminuir la presión, el gas que se encuentra disuelto inicialmente en el petróleo comienza a liberarse a partir del punto de burbujeo, decayendo la relación gas-petróleo en solución, ya que el gas liberado crea una fase continua y es aquí donde ocurre un cambio considerable en la tasa de gas producido, ya que se tomará en cuenta tanto el gas que sigue disuelto en el petróleo como el gas libre dentro del yacimiento. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya explicó lo que era el mecanismo. Estos son varios mecanismos. Dime, profe. ¿Qué me decías, profe, que no te escuché? Las declaraciones que a ti te diera la gana y que hagas una maldita rehabilitación. No más mentiras ya, por favor. Bueno, Se te fue. sí, es que lo tengo, para que se escuche el video de YouTube tengo que apagar mi micrófono. Pero vamos a ver el otro. Y listo, profe. A gas cap will be present in a reservoir if the reservoir oil is below its bubble point. Often the hydrocarbon accumulation in a reservoir Para conocer la historia del gas y del petróleo, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo millones de años, a una era geológica que denominamos Mesozoico. En aquellos tiempos, los continentes que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las actuales, comenzaban lentamente y a lo largo de millones de años a configurar el mapa tal como lo conocemos hoy. Eran los días de los grandes saurios, que convivían con primitivos mamíferos, pequeños y asustadizos, y de interminables bosques de coníferas. En las entradas del océano, que formaban fiordos, bahías y ensenadas, así como en otros ambientes de aguas tranquilas, como grandes lagos, comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de desechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago, quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso produjo el aumento de la presión y la temperatura. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura y en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, millones de años más tarde se transformó en una roca generadora de hidrocarburos o roca madre.
Por tratarse de una roca impermeable, estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados unos de otros, sin posibilidad de escapar de la formación que los generó. Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de la corteza terrestre abrieron pequeñas fisuras en la roca generadora. Aquellas que estaban en contacto con formaciones permeables sirvieron de vía de escape para una parte del gas y del petróleo, en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante la migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, cuyos poros estaban interconectados entre sí. En este caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie. A lo largo de millones de años, una pequeña parte del petróleo y del gas formados en las rocas generadoras alcanzó la superficie para perderse en manaderos naturales. Pero una parte de ellos se encontró a su paso con otras formaciones geológicas impermeables, que funcionaron como barreras y les impidieron continuar su viaje. En esos casos, el gas y el petróleo quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir, acumulados en formaciones permeables, pero sin la posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero, y consta de una roca generadora impermeable, que alguna vez fue el lecho de un ambiente acuático, y en donde se generaron los hidrocarburos, una roca reservorio permeable que recibió los hidrocarburos que migraron desde la roca generadora, y una roca sello que constituyó la trampa. Históricamente, el llamado desarrollo convencional consiste en descubrir estas trampas y, mediante la perforación de pozos, extraer los hidrocarburos alojados en la roca reservorio permeable. Sin embargo, con las tecnologías actuales, hoy es posible recuperar también los abundantes recursos de gas y petróleo que no pudieron migrar y quedaron atrapados en las rocas generadoras de muy baja permeabilidad. Para ello se utiliza principalmente una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking, que consiste en reabrir las fisuras naturales, apuntalarlas con arenas para que no vuelvan a cerrarse y conectarlas entre sí para permitir la recuperación de los hidrocarburos. A esto se lo llamó desarrollo no convencional. Entonces, a modo de repaso, la actividad convencional consiste en extraer los hidrocarburos que se formaron en la roca generadora, que lograron escapar de ella y quedaron entrampados en las rocas reservorio permeables. La actividad no convencional, en cambio, consiste en obtener el gas y el petróleo directamente de las rocas generadoras impermeables o de muy baja permeabilidad con ayuda de la estimulación hidráulica. La posibilidad de extraer hidrocarburos a partir de los reservorios no convencionales abre importantes perspectivas y brinda a muchas comunidades la posibilidad de abastecerse a partir de su propia energía. Bueno, eso es ya terminando la parte de yacimientos convencionales. La semana que viene ya veríamos lo que serían los procesos de producción, levantamiento y lo que tenemos en superficie. Listo, profe. Está chévere el video. Sí, porque explica lo que es el sistema petrolífero. Porque antes de hablar de yacimientos y condiciones de mecanismos primarios de yacimiento, es entender un poco por qué está presurizado, por qué tiene temperatura, porque todo eso forma parte de un sistema, y eso se llama sistema petrolífero. Y entender un poco que ese movimiento de los fluidos de la roca madre a la roca yacimiento ocurrió por situaciones sísmicas, movimientos telúricos que hicieron que se abrieran esas fisuras dentro de la roca. Pero bueno, ahí deja la alternativa de pensar un poco de que el fracturamiento hidráulico lo que busca es justamente liberar ese petróleo que aún queda, pero que está en la roca madre. Que también vamos a ver otros tipos de yacimientos no convencionales. Ya finalizando, ya nos quedan como cuatro clases. Una de ellas vamos a hablar de producción, otra de facilidades de superficie,
La otra vamos a hablar de refinación. Lo último sería comercialización y ya de ultimito, yacimientos no convencionales. No solamente shale gas o oil gas, shale oil, sino también otros tipos de yacimientos no convencionales que existen. Esta semana no te voy a dejar asignación. Bueno, profe, gracias. Gracias porque tengo demasiados trabajos. Sí, porque me imagino que la semana que viene tienes exámenes, porque Toda es la la semana semana de evaluación. Bueno, tenemos parciales y de todo. bueno. ¿Qué te iba a decir Bueno, yo? Irene, entonces, dime. Te iba a hacer una preguntita. Sí. Una preguntita fuera ya de la clase de nosotros. Ajá. Pues la profesora que nos da clase de laboratorio, Sí. María del Pilar, pues nos dejó para hacer un laboratorio desde la casa sobre la permeabilidad. Pero pues yo lo que hice fue hacerlo con unas botellas y con diferentes tipos de roca. Ahorita te envío el video y me dices qué tal me quedó. Pero de todas maneras no sé realmente, no le saqué cálculos ni eso, porque es que para sacar cálculos tendría que tener las medidas, porque ahí pide que la diferencia de presión, pide el caudal, pide el área, y pues uno no cuenta con todos esos elementos, pero sin embargo hice el video, te lo voy a enviar y me dices qué tal. Bueno, pues, yo creo que mañana tienen ya laboratorio con la empresa que nos va a hacer el laboratorio en forma virtual, porque debido a esto no pueden asistir ustedes en forma presencial. O sea pero que ya mañana inicia. O sea que ya no nos daría mañana la profesora María, sino otra persona. Sí, señorita. Claro, ella va a estar en el encuentro, pero va a estar una persona desde el laboratorio haciendo los experimentos y diciendo, tomen nota porque vean que... Sí. O sea, él los hace allá, nos dice qué hacer paso a paso. Exacto, para que él va a dar la clase como si ustedes estuvieran allá, pero en vez de ustedes manipular el instrumento, él es el que lo va a hacer. Entonces, me parece excelente, porque de todas maneras uno necesita eso. Sí. Sí. Bueno, profe, bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Que salgas bien en tus evaluaciones. Muchísimas gracias, profe. Igualmente que esté muy bien y que ojalá no tenga tanto trabajo. Mentira, que tenga tanto trabajo para que no se aburra en la casa. Ahorita no, sí tengo bastante. Tengo bastante porque estoy estudiando también el posgrado, entonces en la mañana estoy en el posgrado, en la tarde estoy en élite, en la noche estoy con los encuentros, o sea, estoy full. No, se me han pasado, la cuarentena se me ha pasado así rápido. Pero bueno, bien. Bueno, pues entonces que pase una buena noche y muchas gracias. Igual a ti. Chao. Bueno, descansa. Chao.